Juan 4. Y dice, ¿ya lo tienen? Amén. Permita. Yo sé que está mal aquí. Ok, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Repite, le era necesario. Otra vez. Repite, al Señor le era necesario pasar por Pachuca. Le era necesario pasar por Pachuca. Dice la Escritura. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Repite, agua viva. Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Repite, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, pues la salvación, repite, la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Cristo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, repite, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso, bueno, vamos a brincarnos, y dice el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, repite, verdaderamente, este
Salvador del mundo. El Cristo. Aleluya. Repite, el Cristo es el Salvador del mundo. El Cristo es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora fíjate lo que te voy a compartir. Es bien importante poder entender las Escrituras, porque el Cristo representa el reino de Dios. En la mañana, en la reunión con los líderes, yo les estaba explicando que el reino de Dios no es un lugar, que el reino de Dios no es algo, que el reino de Dios no es un lugar terrenal, que el reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios es una persona, el reino de Dios es una vida, el reino de Dios es la vida del Padre en los hombres, el reino de Dios es el Cristo. Repita conmigo, el reino de Dios es el Cristo. Así que esta mujer tiene un encuentro con el Cristo. ¿Puede decir amén? Amén. Pero yo le voy a explicar en qué dependió este encuentro. Mire, quiero que vean lo que dice el versículo, ahí en el versículo 4, dice, el versículo 9, dice, ¿cómo tú siendo qué? ¿Siendo qué? Judío. ¿Cómo tú siendo judío me pides? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, porque los judíos y los samaritanos, fíjese lo que le voy a explicar. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. De hecho, los samaritanos eran los gentiles más bajos para los judíos por todas las tradiciones y la forma mundana que tenían de vivir. Pero cuando Jesús se encuentra a esta mujer, le dice, dame de beber. Repite, dame de beber. Dame de beber. Quiero que entiendas algo. Cuando el reino viene a tu vida, antes de que tú le pidas algo, el reino te pide a ti. En el reino de Dios, lo primero que el reino te dice es, dame. Porque lo que recibes de gracia, lo tienes que dar de gracia. En el reino de Dios, antes de que tú le pidas algo al rey, en el reino de Dios, antes de que tú le pidas algo a él te pide algo a ti y él te dice, dame. ¿Puedes decir amén? Amén. En el reino de Dios, primero el reino te pide a ti. Por eso tú ves en el libro de los Hechos que cuando está creciendo la iglesia y están expandiendo el reino, todos venden sus heredades y van y lo ponen a los pies del maestro, a los pies de los discípulos. Porque en el reino de Dios entendemos que es mejor dar que recibir. Porque en el reino de Dios entendemos que todo lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Porque en el reino de Dios entendemos que todo se reproduce según su género. Y en el reino de Dios entendemos que con la medida con la que tú mides, con esa medida serás medido. Así es que cuando Jesús se encuentra con esta mujer, antes de que la mujer le pueda pedir algo, antes de que la mujer le pueda solicitar algo, Jesús le dice, dame de beber. En el reino, que es la cultura contracorriente de Dios para el hombre, en el reino siempre va a ser contracultura y va a ser al revés de cómo camina el mundo. El mundo te pide, pero el mundo siempre quiere que le des, pero en el reino Jesús le dice a la samaritana, tú dame a mí primero. ¿Puedes decir amén? Amén. Ahora, dice que a esta mujer le extraña porque Jesús es un judío. Repite, es un judío. Es un judío. Y los judíos y los samaritanos no se hablan. ¿Puedes decir amén? Amén. Y Jesús sigue hablando con esta mujer y empiezan a hablar acerca del pozo, empiezan a hablar acerca de la heredad. Y por ahí más abajo, mira, en el versículo, cuando le dice, ve y llama a tu marido, y la mujer le dice, no tengo marido, ahí por el versículo 19, si quieres ponerme el versículo 19, cuando le dice, llama a tu marido, y le dice, es que no tengo marido, y le dice, Jesús, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Quiero que observes que Jesús está hablando palabra de ciencia. Quiero que observes que Jesús está hablando palabra de sabiduría. Nadie le dijo a Jesús que esta mujer ha tenido 5 maridos.